Buenas noches, mi querido amigo y hermano, que Dios me lo bendiga y que me lo tenga gozando de salud. Nuevamente vamos a tener la predicación de la palabra de Dios un día más, y por eso le vamos a dar gracias a Dios para que Él pues nos ilumine en nuestra mente y podamos nosotros dar un buen entendimiento acerca de su palabra. Vamos a orar en este momento. Incline su rostro y ore conmigo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que nos das de predicar tu palabra. Bendice, Señor, a todo aquel que oiga y vea este video. Así como nosotros somos bendecidos, queremos que también sean bendecidos. Señor, también te pedimos que este culto sea de principio a fin, sea santificado, y que llene nuestros corazones de tu palabra, para que podamos crecer en el Espíritu y creer de verdad en ti. Padre, en el nombre de tu Hijo amado te lo pedimos y te damos las gracias. Amén y amén. Va a pasar el primer grupo para cantar la primera alabanza para nuestro Señor Jesucristo y nuestro Padre Celestial. Si nos puede acompañar, hágalo, porque Dios estará siempre sus ojos en usted. Que Dios le bendiga. Dios bendiga, mis queridos hermanos. Vamos a cantar esta bella alabanza que dice: yo solo espero ese día. Afán y todo trabajo para mi fe.
hermano Arnoldo. Esas alabanzas son maravillosas, mi hermano, porque dice que con Cristo yo quiero vivir. Y eso pues solo se consigue a través de vivir la vida en Cristo. No solamente vivir la vida en Cristo, sino trabajar para Él. Mire, yo sé una cosa, a todo mundo le da terror, temor, como le quiera decir, predicar. Vamos a tocar un punto muy maravilloso en cuanto a eso. Si nosotros tenemos ese miedo para predicar, mira, como que te hace falta creer en el Señor. Porque Dios dice que no somos nosotros los que hablamos, sino el Espíritu Santo que está en nosotros. Así dice en Mateo 10:20. Y la verdad de este caso es de que hay muchos que se oponen. Yo le entiendo que sienta ese temor, porque muchas personas se oponen y maltratan a aquellos que andan trabajando en la obra. Al menos yo, cuando he encontrado una persona que habla del Evangelio, pues yo lo felicito. ¿Sabe por qué? Porque ahí lo estamos levantando, ayudándolo a que continúe adelante. Porque eso es parte de la salvación. Es un trabajo. Y todo aquel que trabaja de esa manera, es de bien. Todo el que trabaja de esa manera está pasando por los padecimientos de Cristo. Mire, vamos a leer este versículo. Filipenses capítulo 1, versículo 28. Y dice así: y en nada intimidaos. Fíjense bien. Y en nada intimidaos por los que se oponen, dice la palabra. Que para ellos ciertamente es indicio de perdición. Mas para vosotros, o sea, los que predicáis el Evangelio, dice, mas para vosotros de salvación. Y esto no viene de hombre, sino que dice, y esto de Dios. ¿Ve? Entonces, uno ese temor, ese terror, uno lo siente. Y yo lo sentí. Yo recuerdo que me daban unos grandes dolores de estómago cuando yo leía y Dios me decía, tienes que predicar mi palabra. A las 3 de la mañana Él me despertaba y me daba un versículo, para poder predicar. Iba para el lado de Chalatenango a trabajar. Y en el camino me decía, mira, predica, levántate. Yo me agarraba del asiento del bus, no me quería levantar. Yo sentí un gran terror. Yo sé que muchos sentimos eso. Pero cuando Dios te dice que prediques y no lo haces, estás desobedeciendo a esa palabra. Dios te pide que lo hagas porque eso es un bien para la obra. Miren lo que dice Pablo en el versículo 22. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, oiga, vivir en la carne es beneficio en la obra, para la obra. Dice, es beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, dice. Oiga,
porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Decía Pablo, ¿qué hago? O sea, se sentía, bueno, yo quisiera estar ya con el Señor. Y eso es lo que nosotros queremos. Mira, siempre que ya estás bien entregado al Señor, a las obras de Él, llega un momento en que uno dice, ay Señor, que termine esto. Yo ya quiero estar contigo. ¿Por qué? Porque nos hemos enamorado tanto del Señor que deseamos eso. Pero estamos como obreros. ¿Y qué pasa con la mies? O sea, toda aquella gente que todavía no ha oído de Dios y si ha oído, se ha ido y no ha querido recibir esa palabra. Pero cuando te subís a un bus, en ese momento, esa persona va para un lado, tiene que llegar a ese lugar, no se puede bajar. Entonces tiene que oír la palabra. Porque en aquel día, no podrá decir que no lo oyó. ¿Ah? Y es ahí donde nosotros claramente estamos enviando la palabra de Dios, que es el evangelio de salvación. Imagínense, dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Sí, o sea, nosotros queremos siempre lo mejor para nuestra alma, para nuestro espíritu. Oye, ¿qué cosa mejor estar frente a nuestro Señor Jesucristo, al Padre Celestial? O sea, qué cosa mejor no queremos nosotros. Pero hay muchos que necesitan oír la palabra. Una frasecita puesta en su mente y que la procese y llegue al corazón de esa alma, puede llegar al arrepentimiento y a llegar a adorar a nuestro Señor Jesucristo y creer fielmente en Él. Y esa persona podría llegar hasta trabajar en la obra también como un obrero. Eso es lo que son los propósitos de Dios, que nosotros hagamos eso. Por eso dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra. Imagínense. ¿Quiere él morir? Porque es mucho mejor que vivir en la carne. ¿Qué vas a recibir? Desprecio. Porque dice en el 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Claro, cuando estamos en el camino de Dios. Si morimos ya es ganancia. ¿Por qué? Porque ya somos libres del pecado. Pero más de alguno va a decir, oí la locura que está diciendo este. Si todos somos pecadores, ¿quién deja de pecar? Claro, como dice Romano, que el pecado ha sido declarado, óigase bien, declarado en la carne. Ahí va a quedar el pecado. Pero nuestra alma es libre y va para arriba. Entonces, dice la palabra, dice en el 29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, oiga bien, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Entonces, mira, te voy a hacer un recordatorio. Si tú alguna vez has visto la película, no has leído la palabra, pero has visto la película de la Pasión de Cristo.
o cualquier cosa de Cristo. ¿Qué le dijeron a él cuando andaba predicando el evangelio? ¿Qué le dijeron? Le dijeron que era un mentiroso. Le dijeron que era un blasfemo. Le dijeron que era un brujo. Porque sacaba demonios en nombre de Belcebú, que es Satanás, el diablo. Entonces, sobre todo le decían que era mentiroso porque dice, ¿y cómo es que dice estas cosas? ¿De dónde las ha sacado? Dice que es hijo del Altísimo, del Dios que nosotros no conocemos. Si el padre de él, que no es José, dice, y María, y no con nosotros están sus hermanos y sus hermanas, dice. O sea, creían que era un mentiroso. O sea, ese era lo que ellos querían dar a entender. Entonces, cuando nosotros salimos a trabajar en la obra que Dios nos ha permitido por misericordia y por amor, a todos los que no le han escuchado o no han querido oírlo, por amor a esos, dicen, quédense y trabajen en la obra, hablando el evangelio. ¿Cuántas personas verán este video? Unas pocas, porque la mayoría no quiere oírlo, no quiere verlo, porque le aburre, porque cree que es mentira, porque cree que el evangelio no es cierto. Aparte de eso, piensan que porque todavía le falta vivir y que no pueden obedecer al evangelio. Entonces, hay personas que dicen, no, yo hasta que ya esté en una edad que ya he fregado, hasta entonces me voy a convertir, hasta entonces voy a recibir al Señor. Eso es lo que dicen. Pero, ¿y si mueren antes? Eso es lo que ellos no saben, que están jugando entre vivir en el infierno, que es el Hades, o vivir en el cielo con nuestro Señor Jesucristo. O sea, ellos no conocen nada de eso porque nunca han oído un mensaje, y si lo han oído no han puesto atención, o creen que es mentira, o que no tienen la edad para hacerlo porque no pueden obedecer. Entonces, es allí cuando ellos están jugando con su propio destino. No hablemos del destino del mundo. Aquí van a seguir viviendo, y aunque no quieran recibir al Señor, siempre les va a proveer el Señor su comida, su trabajo, su vestuario, su bien. Siempre, siempre se los va a dar porque Él nos ama, y ese es el amor que nosotros no entendemos. Que aún nosotros no siendo condescendientes con Dios, siempre Él nos da lo que necesitamos. Pero yo todas las maravillas que el Señor hace en nosotros, yo se las cuento a la gente sin titubear. ¿Por qué? Porque yo las vivo. Cuando uno ya ha pasado esa prueba, viene lo bueno. Porque el Señor no te va a evitar, si estás en lo espiritual, no te va a evitar también lo material. Y Pablo lo dijo. Así como veo que van creciendo en el espíritu, también quiero que crezcan en lo material. ¿Pero por qué? Porque nosotros cuando no tenemos nos sentimos desanimados. Y Él quiere que nosotros nos animemos. Y en ese momento el Espíritu toma aquella actitud positiva que nosotros tenemos y predicamos a toda trompeta, como dice la Escritura, el Evangelio de la salvación, el amor, el bien de Dios.
Mira lo que dice. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. O sea, no tenés por qué andar diciendo, ah, mira, yo voy a predicar y que yo hago esto. No, ese es vanagloriarse. No, no tiene que ser así. Hay que ser humilde. ¿Por qué? Porque el Señor nos va a enaltecer. Cuando nosotros hagamos las cosas bien, en humildad, siempre va a haber alguien que no, este sí sabe de Dios. Este sí conoce de Dios. Este sí es un hermano. Este sí tiene el amor de Dios. Y te hace pasivo. Y eso lo hace el Espíritu dentro de nosotros. Porque ahí vive. Por eso dice la palabra. Porque a vosotros os es concedido, dice, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Cualquier criterio, cualquier vituperio que tú recibas, déjalo, no hagas caso. No tengas miedo de predicar el Evangelio. No tengas miedo de leer la palabra. Yo recuerdo que a mí me decía, se lee solamente un versículo porque si lees más de eso te vuelves loco. Así me decían a mí. Yo hasta ahora ya leí la Biblia 4 veces. Y yo no me he hecho loco. Y hay muchas personas que la han leído más que yo y tampoco se han hecho locos. Mira cómo es Satanás de astuto. Meterte aquel miedo. No. El temor que nosotros debemos tener es no hacer lo que Dios manda. Porque mira, si te viene un problema, también ahí detrás, más detrás, viene la solución. Y en eso sabemos que Dios es real. No hay que tener miedo. Hay que tener ese temor de predicar el Evangelio, de andar en la obra. Porque esas cosas son lo que a Dios le agrada. Y te da más vida y todos te ven fuerte. Pero si tú no trabajas en la obra, ¿qué crees que te pasa? Ahí vas consumiéndote poco a poco. Te cayó tu enfermedad. Ya no te levantaste. Joven estás padeciendo. Mira, no tengas miedo, dice el Señor. Y en nada intimidados por los que se oponen, porque para ellos ciertamente es indicio de perdición. Los que se oponen ya están perdidos. Ellos mismos están tirando a ser condenados, porque se oponen a la verdad, se oponen a la salvación. Y si tú tienes deseo de predicar el Evangelio, de hablarle a alguien de la palabra de Dios, hacelo, porque eso es lo que a Dios le agrada. Y cada vez que leas más las Escrituras y le hables a alguien más, vas a ver la sabiduría que Dios te da. Siempre vas a tener una palabra que el otro que la oiga va a decir, tenías razón. ¿Por qué? Porque no hablas tú, habla el Espíritu. El Espíritu allí hace su voluntad. Y la gente no ve el Espíritu, sino que te ve a ti. Por eso es que Dios te levanta. Porque para mí, dice Pablo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Mira,
Se necesita que una persona oiga de Cristo, se le hable de la palabra de Dios. Y no solamente de hablarle la palabra, sino vivirla. Porque si no la vives, la predicas, si no la vives, no estás haciendo nada. No haces nada. Tenés que vivirla y predicarla. Porque solo así vas a tener un conocimiento que cualquiera que te diga, bueno, y vos sos salvo, sabes cómo responderle. Porque vas a tener en tu mente y en tu corazón la palabra de verdad. Y eso te hará libre y siervo e hijo de Dios. Yo te invito a que hagamos oración de fe, porque es algo tan especial que te puede hacer cambiar. Es algo que te da una salvación. Nosotros solamente te encaminamos, pero quien te la da es Cristo, a través de la palabra en tu boca. Recíbelo hoy. Hagamos esta oración de fe. Repite después de mí. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Si tú la hiciste, créeme que vas a tener cambios sustanciales en tu vida. Y tú y tu casa serás salvo. Que Dios te bendiga.